Entonces, ¿qué prevé ese tipo de ley? Que tiene sanciones penales. Y eso, a mi juicio, plantea un retroceso porque los comunicadores deben de tener completa libertad, muy angosto, porque su regulación ha sido desde el Tribunal Constitucional. La ley tiene tres cosas: los delitos que se cometen en los medios digitales, los que se atentan en el acceso ilícito, y ella misma plantea los delitos que el Código Penal de manera tradicional, pero que se cometan por medios digitales. Seguimos en su programa Despertar Político, señores, y recibimos con un fuerte aplauso. Aplaudimos todo menos Abril. Al doctor Francisco Manzano, abogado de los tribunales de la República, gran amigo de esta plataforma y por demás un gran conocedor de lo que son estas leyes en la que uno está interactuando, ley Mordaza, estos proyectos de leyes, ley Mordaza, principalmente en el área económica, fundamentalmente también en el área constitucional. Francisco, buenos días, bienvenido a esta plataforma. De verdad que muchas gracias, deseando éxito a este proyecto que consolida un grupo de comunicadores que de verdad están al filo de la verdad todos los días. De verdad que gracias por la invitación. Amén. Francisco, ¿qué opinión te merece estos proyectos de leyes controversiales? Por ejemplo, ley Mordaza. Tenemos también leyes aduanales que propician de una forma un crecimiento para la República Dominicana, pero fundamentalmente la intención de Estados Unidos frente a lo que es un proyecto de ley que se discute en el Congreso de la República, como la ley Mordaza. Mira, la libertad de expresión ha tenido un camino muy angosto porque su regulación ha sido desde el Tribunal Constitucional. Ha declarado el Tribunal Constitucional aspectos de muchas leyes que han limitado la libertad de expresión. Pero esa libertad de expresión no puede convertirse en un libertinaje de expresión. Entonces debe de haber una regulación. Por ejemplo, legislaciones como España permiten que las personas públicas se les pueda exponer en los medios y la verdad deba de ser expuesta. Pero también cuando esa verdad afecta los intereses de la intimidad, los hijos, el trabajo, una persona que es expuesta, ya sea por las redes o por los medios tradicionales, su moral queda afectada y evidentemente debe de ser resarcido. ¿Qué sí lo que apunta? Es que todo el mundo ha despenalizado la ley de libertad de expresión. Es decir, que los comunicadores no tengan que ser llevados a los tribunales penales, sino que si hay algún tipo de reclamación sea de corte civil. Entonces, ¿qué prevé ese tipo de ley? Que tiene sanciones penales. Y eso, a mi juicio, plantea un retroceso porque los comunicadores deben de tener completa libertad y no debe de ser restringido. Ahora, otra cosa es las redes sociales. Las redes sociales no tienen una regulación, tiene una penalización en la ley de delitos de alta tecnología, que es la difamación e injuria por medios digitales. Incluso pero que esa no ley, tiene regulación. Discúlpame, que esa ley ni siquiera define lo que es el delito de la difamación e injuria. La ley 5307, y el juez lo que hace es que se va a la 6132 a hacer una interpretación de la definición para traer una pero hay que aclarar que la propia ley ha sido mal informada. La ley tiene tres cosas: los delitos que se cometen en los medios digitales, los que se atentan en el acceso ilícito, y ella misma plantea los delitos que el Código Penal de manera tradicional, pero que se cometan por medios digitales. Sí. Entonces, no debería de tener la definición realmente, porque sería construir dos definiciones y entonces haría una justaposición de delitos y eso crea dificultad. ¿Qué es lo que hace la ley? Que la difamación e injuria del Código Penal que se cometa por vía digitales se sanciona por tal y tal pena. Entonces lo que hace es como una modalidad de la comisión de la difamación. No debe de tener definición. Eso recrearía. Por eso el Código Penal es una necesidad, porque hay una en la conflictivación primaria, es decir, en el análisis sociológico, y en la conflictivación secundaria, es decir, en el Congreso donde se crean las normas, tenemos una hiperregulación penal, muchas leyes penales especiales en muchas leyes especiales. Entonces eso es lo que debería hacer el código, crear una sola definición y un solo cuerpo
legislativo. El Código Penal tiene rodando, qué sé yo, 20, 25 años y generalmente las discusiones se circunscriben al aborto, a la pela y creo que el último ruido que escuché era con el tema de la discriminación por motivo de sexo, religión, etcétera. Pero la gente tiene poca conciencia de que hay muchos delitos que sabemos que son delitos pero que no existe ahora mismo en la ley una tipificación para ellos y por lo tanto para tú darle algo al victimario de lo que sea, los jueces tienen que hacer prácticamente magia. ¿Cuáles son estos delitos que ahora podrían, si se llegase a aprobar, estar penalizados en el nuevo Código Penal y cuáles incluso todavía se quedan fuera? Mira, excelente pregunta y voy a tratar de resumirlo en lo siguiente. La necesidad de un nuevo Código Penal es que los códigos penales existen para reparar los derechos constitucionales que tenemos. El Código Penal prevé delitos políticos, es decir, la Constitución, si se viola, no tiene un respaldo. Si el Congreso viola la ley, si el presidente viola la Constitución, no tiene un delito penal que lo sustente. Pero tampoco las sentencias del Tribunal Constitucional. Las sentencias del tribunal son las mejores sentencias, pero el 90% de sus sentencias no se aplican. No se aplica. Ustedes van y los funcionarios públicos tienen las gavetas llenas de sentencias ordenándole hacer cosas que ellos no hacen. Entonces necesitamos ese tipo de delitos en el nuevo código. Tú haces referencia a la pela y como tipo penal. Y es que eso está, existe la tortura para cuando los oficiales van a interrogar personas, pero están los tratos crueles y denigrantes. Ningún niño ni ninguna persona debe ser sometido psicológicamente ni físicamente a maltratos para corregirlos. Entonces ese tipo de delitos lo trae el código. O sea, prohibir la pela. Claro. Para ser más específico. Claro que sí. Es decir, el método de violencia física, ningún niño tiene que hacerlo. Mi hijo nunca lo he tocado. Y una vez en una discusión con él, le dije, pero mira, tú estabas presente. Y me dice, papi, me acojo a la quinta enmienda. Le digo, conmigo no funciona. No, pero conmigo no funciona. Pero usted tiene el sicariato, usted tiene el uso de ácido del diablo. Así mismo. Aquí, por ejemplo, el autor intelectual que vemos en otro sitio, aquí no se juega de manera igual. La legítima defensa, por ejemplo, también. Mira, voy a tomar el tema del sicariato y el tema de la autoría intelectual. Nuestro Código Penal actual lo que hace es que sanciona al derecho de autor, a quien comete el delito. Y eso para mí siempre ha sido irritante, porque a una persona que tú le pagas para que cometa un delito de cualquier naturaleza, eso se llama autor mediato. En la realidad el autor eres tú. Claro. Entonces utilizas de manera inmediata. Entonces la primera sentencia que se tuvo, trayendo a colación contigo, fue el caso de Fujimori. Fujimori no disparó, no ordenó simplemente la matanza que ocurrió, la planificó Montesinos. Y entonces, ¿qué él hizo? Que cuando él estableció los esquemas y ordenó la matanza, entonces tú eres un autor mediato. Entonces, ¿qué pasa con el sicariato? Que quien recibe es ese drogadicto de barrio que no tiene conexión con esa persona, va y le echa el ácido del diablo, va y la dispara, pero esa persona no conoce. Entonces, ¿quién se beneficia del delito? Actualmente, entonces, lo juzgamos de dos maneras, como autor intelectual o como cómplice, y recibe la pena inmediatamente superior. Para mí eso es injusto. Sí, exacto. Cuando debería recibir la pena de 40 años. Claro. Y el autor material también. Porque planifica todo. Planifica todo el hecho ilícito. Claro. Lo planifica desde el principio hasta el final y busca un actor material o un actor que ejecute lo planificado. Pero fíjate que ese código, que ya tiene 28 años, partió de esa lógica que ya hoy está siendo revisada en otros países. Sí. Y te explico por qué. Hay delitos que tú no tienes la capacidad de planificarlo. Entonces tú eres el autor del dominio. Por ejemplo, se siente el presidente y le dice que busca dinero en la campaña, pero tú necesitas un contralor, necesitas manejar cámara de cuentas, necesitas manejar lo que es auditoría financiera. Entonces tú necesitas un grupo de personas que aislados no lo puedes condenar, pero juntos asociación de malhechores en ese caso. Entonces eso se llama teoría del dominio del hecho, que la persona domina el hecho porque puede detenerlo o puede ordenarlo, Sí. pero no necesariamente ya ni lo planifica. ¿Por qué? Porque si yo no sé usar armas y quiero planificar un robo o quiero planificar, no sé, de acceso ilícito, entonces tengo que buscar un grupo. El delito, señores,
Por eso es la necesidad de un código. Ya es transnacional y el código actual solo es territorial. El Código Penal actual te prevé que el que es intelectual tiene una pena mínima. Entonces necesitamos esa herramienta porque los delitos de corrupción solo tienen degradación cívica y la devolución del peculado, del dinero robado al doble. No tiene una sanción propia para establecerlo. Por ejemplo, las auditorías de cámaras de cuenta no tienen vocación penal, sino de supervisión para el Congreso. Ahora, ¿qué el Congreso hace cuando Cámara de Cuentas? Voy a poner un ejemplo. El presupuesto se aprueba, se analiza y los 23 ministerios tienen que emitir con qué lo van a gastar. Entonces hay una ley de eficiencia. Lo que se pesa y se mide no se discute. Entonces ya sabemos que hay un dinero ahí. Entonces la Contraloría, ¿para qué funciona? Para supervisar in situ todos los gastos. Cada botellón de agua lo aprueba internamente la Contraloría. Entonces la Contraloría tiene un sistema de control inmediato, mensual, de cada peso que entró, como no es una empresa, no genera ingresos, sino nada más gasto. Entonces, ¿qué hace la Cámara de Cuentas? La Cámara de Cuentas lo que hace es la última supervisión al año y verifica y corrige y dice, mire, ese gasto no debió, eso no tiene respaldo, y es correctivo, no penal. Y le hemos construido a la Cámara de Cuentas como un eje brazo penal para perseguir, pero ellos no son forenses para determinar responsabilidad. Francisco, en ese orden de lo parte administrativo, ¿verdad? La prescripción de los delitos, ¿verdad?, de corrupción en el Código Penal actual habla de 10 años, en lo que se está discutiendo en el Congreso, por lo menos el que aprobó el Senado en la antepasada legislatura, hablaba de 20. Hay gente que dice que no, que eso no debe prescribir, eso tiene que estar ahí permanentemente. Me gustaría su opinión. ¿Y qué se puede hacer desde la parte legislativa para que sancionar al funcionario que se corrompió sea más breve a nivel de los tribunales? Desde el 2020 tenemos casos ahí y de ninguno tenemos ni siquiera una sentencia de manera preliminar. ¿Por qué son tan largos los procesos cuando se trata de corrupción administrativa? Sí, dos preguntas muy complejas, pero voy a tratar de resumirle. Para quienes nos escuchan, la prescripción es la capacidad del órgano persecutor de perseguir un delito desde que se comete hasta que deba iniciar el proceso penal. Así. Entonces la prescripción está sujeta no a 10 años, está sujeta a la imposición de la pena en abstracto que crea el Código Penal. Si la sanción es de 2 años, bueno, pues la prescripción mínima es de 3. Si es de 5 años, entonces prescribe a los 5 años. Si es de 7 años... depende del delito que se cometa en abstracto. Okay. Correcto, no la pena en concreto que pone el juez. O sea que entonces, mucho menos de lo que yo estoy diciendo. Claro, es mucho menos porque si, por ejemplo, que hemos visto que en delitos de corrupción se utilizan personas morales y las personas morales son condenadas a multa. Entonces la condena de multa, la prescripción es 1 año. Entonces el régimen de prescripción va a estar dependiendo de la pena. Entonces no existe un delito de corrupción con una pena de 20 años. No existe. A menos que lo asocie con asociación de malhechores, pero entonces eso tiene un problema que colinde con la coalición de funcionarios. Es decir, la coalición de funcionarios es unirse para violar la ley. Entonces ese delito con este delito choca y no puedes aplicar la asociación de malhechores, que es de 20 años. Entonces no existe un delito de corrupción. Tu segunda pregunta, ¿por qué son tan largos esos casos? No solamente son largos, sino son tediosos. Miren, sí. Voy a tomar solo académicamente el caso Baninte. Todos los casos juntos de corrupción no generan ni la mitad de lo que se persiguió con el llamado Gaperán, que es decir, esa empresa se llama Gastos Personales Ramón Báez Figueroa. Académicamente lo uso en las aulas universitarias y lo voy a hacer por primera vez acá, porque ya esa persona cumplió su deuda con la sociedad. Pero ¿qué pasa? Que hay un informe, 3 informes, 3 pruebas. El informe de la superintendencia, donde dijo sí, aquí hubo una violación a las normas de la superintendencia. El informe de del Banco Central para poder ordenar la intervención, para decir que hubo una lesión al sistema monetario y financiero. Y el tercero,
fue el informe que preparó una compañía privada, que era un forense, y determinó la responsabilidad y dijo sí, había un banco, un registro bancario y otro registro bancario. Con esas 3 pruebas se conoció el juicio Van Inter y estableció, cuando tú tienes que tener 12,000 piezas procesales para probar algo, para mí tú no estás probando nada. O sea, el expediente entonces, el caso Medusa, es lo que usted está diciendo, de 12,000 páginas, eso... No quiero hablar de ningún caso en particular, porque tengo participación en los casos. Perfecto, eso se entiende. Pero sí académicamente te puedo decir... Esos expedientes grandes a ustedes lo decepcionan de entrada. Claro, ¿por qué? Porque tú no tienes que sobreprobar. No es verdad que hay que sobreprobar. De hecho, son inadmisibles las pruebas que sean sobreabundantes. Si tú vas a probar que tú eres la persona con la cédula, pero que tengo que probar tu color de piel, tengo que probar tu religión, tengo que probar que eres padre, que tengo que probar que trabajas aquí, pero el delito nada tiene que ver con eso. Porque tú lo que sancionas son conductas. ¿Qué tú sancionas en un código penal? Los verbos. Ahora, ¿por qué el Código Penal, te reitero, es válido? Por los delitos inclusive transnacionales. Señor, nuestro Código Penal, nosotros somos una media isla. En la isla española hay 2 repúblicas y no tenemos ni siquiera la palabra mar, ni en el Código ni en el Código Procesal Penal. Y la mayor cantidad, si ustedes toman los últimos 10 años, desde el año 2014 hasta el año 2019, se incautaron entre 9,000 a 8,000 kilogramos de cocaína. En los últimos 5 años hemos batido el récord todos los años. Hubo un solo que son fueron 20 casi 10 mil toneladas, hubo un solo. Oye, me hemos triplicado. Sí. Entonces los delitos son tradicionales. En los últimos años, por ejemplo, el año pasado batió el récord del año anterior, que fueron 26,000. Sí. El del antepasado fue 21,000. Y estamos hablando que el otro fue 20,000. Cuando en el 2014 somos 1,575 de pleamar y costa, y no hemos podido vigilar eso. Y solo tenemos cuántos aeropuertos se cuentan con las manos. Nosotros debemos tener un control más serio, pero el Código Penal no es transnacional, es territorial. Entonces, ¿qué tenemos? Miren, y con eso, Abigail, mira qué pasa. Le exigimos a los jueces, y los jueces es la falla de la democracia. Cuando digo falla es que sus decisiones no son democráticas, son antipopulares, es decir, son contramayoritarias, no se hacen por aclamación. Usted va y vota, eso es democracia, usted va a elegir el presidente, es democrático, pero los jueces no son democráticos. Los jueces tienen que aplicar restrictivamente, imperativamente lo que la norma le dice. Así es. Entonces sus decisiones siempre van a ser impopulares. Entonces usted quiere que sea el juez el que le dé a usted la política criminal. Los políticos muchas veces nos engañan, nos dicen, vamos a combatir la delincuencia, pero no reforman el código. Le piden a los jueces que lo hagan. No quieren pasar el código por las 3 causales. Entonces los jueces, al emitir decisiones antidemocráticas, porque son contramayoritarias, porque no pueden ser por aclamación popular, sino por el imperativo de la ley, se les culpa de todo el flagelo de la justicia. Entonces necesitamos un código para que haya un catálogo. Disparos al aire, no está sancionado y va a estar sancionado. Multiniveles, no está sancionado y está sancionado. El robo solamente es de cosas físicas. Ya en este código va a ser de cualquier cosa por cualquier medio. El delito de genocidio no lo tenemos, el de lesa humanidad. Señores, si viene, la fragilidad de nuestra democracia es muy débil porque depende de un presupuesto. Al depender de un presupuesto del 60% de préstamo, no tenemos nada que incentive ingresos. ¿Qué pasaría si la democracia viene y viene una dictadura? No tenemos los delitos para sancionar una dictadura. Entonces, ese catálogo no tenemos el sicariato. Aunque la sanción del delito de las dictaduras se produce luego que termina la dictadura. Sí, pero tiene que haber un principio de legalidad de que el delito tiene que existir antes. Sí, lo que pasa es que ya, por ejemplo... Y no existe la retroactividad de la ley. Sí, no, pero, un momento. Por ejemplo, al término por un tema, al término de la Segunda Guerra Mundial, al término de la Primera Guerra Mundial, o vámonos a la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invade Polonia, había una ley, como tú dices, ya preexistente. Alemania invade Polonia y entonces eso le permite a la Corte Penal Internacional en un momento determinado juzgar, montar en un esquema todos los delitos que cumplieron, todos los delitos que violaron, que cometieron
los militares cercanos al Tercer Reich. Y se constituye el tribunal, pero el tribunal se constituyó después de. Es decir, el esquema legal es un tanto complicado para esos delitos. Sí, claro, porque ahí los tribunales de Nuremberg, que por cierto se conocieron, se investigaron y se juzgaron y duró menos de lo que están los delitos de corrupción aquí. Sí. Y eran delitos mucho más complejos, mucho más muerte. Sí. Señor, el siglo pasado hay un libro de un periodista muy bueno, lo recomiendo, se llama Homo Odium, pasamos de Homo sapiens a crear odio sobre la persona. En el siglo pasado se mató tanta gente desde la creación del primer estado sirio, Arcadio, hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Se mataron 6 millones de personas. Nunca en todas las guerras romanas, en todos los imperios, se había matado tanta gente. Es un siglo de sangre. Sí. Y es que no tenemos esas herramientas para combatir eso. Y eso es lo que se reclama que un código penal lo pueda hacer, para que no haya... miren, la legalidad es tal que eso es hasta bíblico. Cuando Moisés subió a buscar los 10 mandamientos, ¿ustedes no creen que ya el pueblo sabía bajo los egipcios que no se podía matar, que no se podía robar? Claro, ya lo sabía. Sí, claro. Lo hizo para cumplir un principio de legalidad, sí, pero ya ellos lo sabían. Sí, él no se creó que a partir de ahí se pudiera hacerlo, no, sino porque Dios necesitaba él mismo respetar que había prohibido antes lo que iba a sancionar después. Claro, ahí funciona para aportar lo que sería lo que es la fuente de producción del derecho, claro, que es la parte social donde se recoge, donde el legislador como tal recoge lo que está ocurriendo y dice, mira, claro, esto hay que regularlo, porque hay una prohibición de matar, pero realmente no tengo un elemento para coaccionar al individuo a que no lo haga. Es decir, todo esto se produce. Sí, pero esos amigos legisladores, para aprobar el código en la última versión, se fueron a un hotel con los impuestos de nosotros y allá comenzaron a cambiar. No, ese párrafo dice tal por tal cosa. Señores, mira qué es lo que pasa. A partir del 9/11, cuando se dio el golpe en la Torre Gemela Norte, y luego la Sur, y luego el Capitolio, y luego el Pentágono, cualquier cosa es un arma. Y el Código Penal define arma que puede ser cualquier cosa. Y ellos dijeron, pero ¿cómo cualquier cosa puede ser un arma? Sí, un avión fue utilizado como misiles directos y a partir de ahí hay que actualizar que arma puede ser cualquier cosa que cause... Hasta un dron. Claro, porque cualquier cosa que me asegure la comisión del delito, ya sea una sustancia tóxica o no, por ejemplo, el envenenamiento. Si tú le das vidrio molido a una persona y muere, eso no es envenenamiento en el Código Penal actual. En el nuevo es la sustancia tóxica o no. Claro. Y puede no producir la muerte. Porque es el hecho de darle la sustancia. Pero miren las 3 causales. Bueno, las 3 causales eso da para otro programa. ¿Estás de acuerdo que se trate aparte o que sigamos con el código paralizado hasta tanto se le busca la vuelta a la sociedad, que no se le va a buscar? Te voy a dar mi opinión académica. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que los jueces son imparciales para no tener vínculo, pero son independientes porque no pueden llevar su pensamiento particular. Yo te voy a dar el académico y ahí hago una dispensa. Mira, las 3 causales como está orientada, está equivocada. Primero la ponen como eximente. ¿Qué quiere decir la eximente? Que tú vas a someter al médico al proceso, tiene que ir a un juicio y si el médico no lo puede probar le van a meter 20 años. Entonces como eximente no debe de ser. El 107 del código del proyecto, cuando yo lo observé dije no lo puede poner como eximente, tiene que ponerlo como atipicidad. ¿Qué quiere decir eso para que los que nos escuchan? Que el código prohíbe el robo, no sanciona el robo entre hijos y padres, ni entre esposos. Entonces no lo puedes ni siquiera procesar. Exacto. Entonces, en vez de tenerlo como eximente, ponlo de esta manera. Ahora, no le lleves esa solución al derecho penal. Porque el derecho penal, señores, miren, si una persona tiene un amante y esa amante queda embarazada, claro que si él va a interrumpir de manera dolosa ese embarazo y le entra, claro que el aborto, es decir, la interrupción del embarazo de manera dolosa, tiene que estar así. No, mi hija se casó con una persona que no es de la religión nuestra, tiene que abortar, ese tiene que estar prohibido. Lo que debe de estar es que no exista delito dentro de las 3 causales y que las feministas vayan a buscar una ley interruptiva durante las primeras 6 semanas como un derecho, es decir, la mujer es receptora
fíjate que si ella recibe un óvulo por fecundación por alquiler y ella tiene el niño 9 meses y le hacen una prueba de ADN, ella no tiene 0.0 de vinculación con ese feto. Entonces, la mujer en sí misma lo que es receptora de una creación, de germinación, de gestación. El huevo lo hace afuera, eso se hace adentro. Entonces, ella tiene derecho de decir, yo no quiero ser receptora de esto. Bueno, pues invócalo como un derecho de los temas abortivos. ¿Qué pasa? Yo fui a FAN en Colombia, miles de niños. Mi esposa es adoptada, por eso una posición crítica del aborto. Y cuando nosotros fuimos a ver, nada más habían 6 niños. Y decía, bueno, lo que pasa es que ya el aborto es legal. Entonces ya no hay niños en la calle, ya no hay personas en esto. Inclusive se permite hasta por la escasez económica. No tengo las condiciones económicas de tener. Entonces, lo que debería hacer la feminista es luchar por el derecho, reproducción como mujer, interrupción por un tema, pero no en la sede penal. ¿Por qué en la sede penal? Porque trancamos un código, no se nos ocurrió con la reforma el veto parcial. Entonces, cuando un presidente veta una ley, se va a la ley completa. Cuando si tú objetas y vetas un artículo, entonces solamente el artículo se queda. Habríamos tenido código hace cuántos años que pasó eso. Mira, 28, desde el 2014 una pregunta. Como el tema del aborto, yo sé que da para otro programa. A mucha gente le sorprende de que si alguien va a mi casa a medianoche y me ataca y yo le pego un tiro y esa persona venía con un cuchillo, la que termina presa soy yo, porque no hay proporcionalidad. Dígame por favor que en este código eso va a cambiar. Sí, ahora en el código hay una presunción de legítima defensa. A ver, la legítima defensa no es un derecho. Yo no cargo ahora mismo la legítima defensa. La legítima defensa es un eximente de responsabilidad cuando actuando de manera inminente tú quieres salvar un bien jurídico, ya sea golpeando, matando y eso. Entonces el delito se borra. Entonces ahora cambia y se convierte en una presunción de legítima defensa desde el mero hecho de que tú entres en la casa. Ya el hecho de tú entrar a la casa, provocar el daño, ya tú entras dentro del fuero. Inclusive, mira qué pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos cada estado tiene una ley y la interpreta de manera diferente. Entonces, en un lugar, tú entrar en el yard, es decir, en el jardín, te pueden disparar. Pero en otro, te pueden condenar a 30 años. Entonces, esa unificación se ha por lo menos interpretado que la legítima defensa hoy se interpreta de manera, inclusive a mí me parece demasiado amplia, pero ya le corresponde. Yo prefiero tener un texto más amplio para que los jueces lo vayan regulando, a tenerlo restringido y que el juez no pueda hacer nada. Pero sí va a cambiar completamente. En materia jurídica, ¿qué usted opina del caso Yesenia? ¿Cómo terminará esto? Mire, yo trabajé hasta hace poco con el grupo RCC Media. Entonces yo pido siempre la dispensa de no opinar sobre el proceso. Pero quería preguntar, Francisco, con relación a las sanciones, o sea, ya en el aspecto jurídico, ¿qué pasaría con los tipos penales que se están invocando ahora en este caso del YC si estuviera el código que está en el Congreso? Sería fuerte porque el Código Penal prevé el cúmulo de pena. Entonces, sí, el nuevo, ¿verdad? El nuevo. El nuevo, correcto. Prevé el cúmulo de pena en dos sentidos. Es decir, no voy a utilizar palabras técnicas, pero voy a decir que cuando se viola el mismo delito varias veces, o cuando se viola... La reincidencia, ¿verdad? No, es simple, mira. Si se viola el delito varias veces, si alguien entra ahí y dispara, entonces el mismo delito de homicidio, 1, 2, 3 y 4. Ok, 5. Sí, ya. O si él viene con un arma ilegal, comete varios delitos diferentes. Entonces, en ambos existen cúmulo de pena. Hasta 60 años. Hasta 60 años. Sí. Entonces, cada vida se computa de manera individual o cada bien jurídico protegido hasta 60 años. O sea, un chamán chacra hubiese recibido una condena no de 30, sino de 60 años con el nuevo código, por ejemplo. De 60 A mí me gustaría saber algo breve, con el permiso de Abril, en el orden de esa primera pregunta que tú hacías, bastante interesante. Pero en lo otro, creo que es el 321 del Código Penal que habla del homicidio excusable.
aún habiendo, por ejemplo, videos donde se ve una clara agresión contra una persona, porque lo dice cuando antecede un tema de herida, de violencia, hasta de agresión verbal, con otro término lo utiliza el código. ¿Por qué los jueces como que le temen tanto a eso, a descargar a una persona, cuando se configuran esos elementos constitutivos de no aplicarle más de 2 años, que es lo que dice ese artículo? Mira, lo que pasa es que cuando hablamos de legítima defensa y ese grupo, se borra el delito y no hay condena. Cuando son delitos excusables, lo que hace es que el delito se vuelve de otra manera y lo que hay es una reducción de la pena. Por eso los jueces no lo pueden descargar. Cuando se hay una provocación o cuando hay un homicidio excusable, lo que dice el código es que los delitos que sean provocados se reducen de 1 a 2 años. Así es. De 3 a 10 años. Entonces, lo que hace es que como que mutila el delito y lo convierte en otra morfología. Pero no pudiera en una excusa, en los delitos excusables, nunca descargarlo. Esa sentencia puede ser revocada y la Suprema sería una orientadora. Por eso, siempre el juez tiene que condenar cuando hace. Hubo, por ejemplo, el caso Duncan, que fue de 12 años, fue Ahí fue homicidio involuntario. El segundo disparo, hasta el primer disparo pudo haber sido ese forcejeo, sí, precedida de una provocación. Le dieron tabana a ese pobre cierto. señor. Entonces, pero con el segundo disparo, ahí tuvo el problema. Entonces, ahí los jueces dijeron, bueno, no fue un homicidio como tal porque no lo planificó, él no salió a matar a esa persona, pero tampoco fue, si ya le disparaste, te vas y tú tienes la capacidad militar de controlarte. Entonces ahí se por eso la pena se agravó. O sea, más o menos. República Dominicana está entre los países con más accidentes de tránsito del mundo. Sin El embargo, nuestra ley es bastante laxa en ese sentido. Y yo siempre me he preguntado cómo es posible que usted mate a una persona porque usted violó la ley en diferentes con diferentes cosas, como usted andaba bebido, cerró un semáforo. O sea, hay una serie de cosas que dejan que ya eso no es un accidente, porque en el momento en que usted se monta borracho en un vehículo, ya usted está creando las condiciones para que fácilmente usted mate a alguien. Algo de eso va a cambiar en el nuevo código, va a seguir siendo tan laxo en ese sentido cuando de manera involuntaria, entre comillas, yo por violar la ley mate a alguien con mi vehículo. Sí, quizás suba 1 o 2 años más de lo actual, pero realmente va a ser así. Mira, el tema quizás es un avance legislativo que la República Dominicana tiene que esperar más o menos 10 años. Cuando yo estudié en España, un profesor me explicaba que lo que se llama el adelantamiento de la barrera de punibilidad. Y me explicaba, mira Manzano, si una persona va a 120 y cruza por un pare de un colegio, a él lo sancionamos como si él hubiese golpeado a un niño. Le ponemos 10 años. Él me explica, ¿tú crees que si él impacta a un niño a la velocidad de 120, ese niño va a quedar vivo? Y yo digo, no. Entonces no vamos a esperar que mate el niño. Adelantemos la barrera punitiva y sancionémoslo. El que se monte en un guía borracho, desde ahí tienes que sancionarlo. Y te lo va a agradecer el papá de la niña que murió en el proceso. Si usted está tomado, llame a un conductor designado o váyase en Uber y deje el vehículo ahí. Así es. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar, pero esa discusión legislativa tiene que llegar casi como en 10 años, porque imagínense que el Congreso se coloque a idealizar este tipo de cosas sin una rama de expertos y las leyes se van desfasando. Y lo primero que tenemos que hacerle ver a los legisladores es crear legislación, redacción inteligente para que la ley se actualice. Fíjense que la Unión Europea son 28 países, de los cuales los 28 hablan idiomas diferentes, culturas diferentes, banderas diferentes, y se pusieron de acuerdo, pero sus leyes se mantienen vigentes porque tienen redacciones inteligentes, y eso es lo que tenemos que traer primero. Increíble. Señores, hemos llegado al final de este programa. Te damos las gracias, Francisco No, a ustedes. Manzano. Gracias, de verdad, es una conversación interesante. Lo vamos a tratar de traer nuevamente aquí para hablar específicamente de este tema del aborto y todo esto, incluso con 3 o 4 personas más.
feministas, así que ustedes se pueden ir de aquí todos porque es únicamente un ring que le van a habilitar. No, es una discusión. No, pero será antifeminista, será porque una, él le busca un bajadero. Sí, será una discusión muy interesante, porque eso es lo que necesita aprender esta sociedad. Yo le voy a traer aquí a la compañera Patrocinio. Sí, pero con Francisco de verdad que la conversación es muy interesante. Muy amena. Es una persona muy completa en un desarrollo, y de verdad que se ha leído todo el proyecto de ley, estos proyectos que es sumamente importante para el desarrollo de la República Dominicana. Gracias, Francisco, querido hermano, y esta plataforma está en tus manos. Gracias. Hasta aquí, señores, en una entrega más de su programa Despertar Político. Nos vemos mañana.